Siente el ruido de la calle. No hay más perros que no ladren. Se van hombres corriendo. Nada espera ni un momento. Los vapores de la aduana, arriba, la basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores. La noche del búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy o comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentadores, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arasul.com o arasul@arasul.com. La noche del búho. Amigas y amigos de la Noche del Búho, ¿cómo están? Una vez más desde el Museo Támaro compartiendo con ustedes este streaming en este viernes 3 de julio, ya con invitados en la mesa. Estamos con Daniel Pádula, un apasionado de la numismática, coleccionista. Bienvenido, Daniel. Ahora vamos a presentar el tema con el cual vamos a hablar. Beatriz Berrospe, detrás de cámaras. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos una vez más aquí al streaming de la Noche del Búho. Y bueno, usted lo dijo, hoy es 3 de julio, es un día especial, una noche especial, ya que, le voy a poner una música. A ver, ¿por qué? ¿Porque es un día antes de la independencia de los Estados Unidos? Y algo más importante, yo creo también. Sí. A ver. Parece que hay un cumpleaños. Debe ser el mío. Gustavo. Exactamente. Muy bien, bueno. Moneda de 1960 soy. Exacto. Así que te deseo muy feliz cumpleaños a ti, Gustavo. Espero que hayas disfrutado de tu día y que todos tus deseos se hayan cumplido. Bueno, veremos. Bien. Le vamos a saludar a Laura que nos está escuchando, a la familia en general y bueno. Y a todos los oyentes. Exactamente. Vamos a comenzar con este espacio numismático, ¿no? Que hablamos de todas las colecciones, pero hoy estamos con una moneda muy especial en este marco de la ciudad de Montevideo, porque vamos a hablar de el sitio de Montevideo. Exactamente. Hubo una moneda. Beatriz, buenas noches, Gustavo. Hoy traemos a este espacio numismático que se ha creado una moneda muy importante dentro del monetario uruguayo, que es el peso fuerte del 44, o más conocido como peso del sitio. Peso del sitio. Esta moneda es el primer y único patacón o moneda de a peso realizada en el Río de la Plata.
porque en Argentina tampoco. La primera moneda argentina, que eran de las Provincias Unidas, fue en 1813, pero fueron hechos en Potosí. Esta es la primera moneda hecha en el Río de la Plata. La primera moneda. La primera moneda de plata acuñada en el Río de la Plata. Lo que pasa es que las monedas de Uruguay comenzaron con los cobres de 1840. Y en un lugar sitiado. En Uruguay, es claro, en Uruguay sitiado. Por esa razón se cataloga esta moneda como una moneda opcional. ¿Qué significa? Que son monedas de emergencia que se hacen en ciudades o lugares sitiados. Ajá. Vamos un poco con la historia de esto. A ver, sí. ¿Cómo fue? Nosotros tenemos que en el año del 30 al 35 gobernó, fue el primer presidente Fructuoso Rivera, ¿no? Sí, exacto. Posteriormente, en el 36, comienza a actuar Oribe y había quedado como jefe de la campaña Fructuoso Rivera. En febrero del 36, ¿qué hace Oribe? Saca a Rivera de esa comandancia de la campaña y pone a su hermano Ignacio. Ahí comienzan todas las luchas entre los blancos y los colorados. Y en el año en la fecha ya te digo cuándo fue, en septiembre del 36, la batalla Carpintería, que es la primera batalla entre blancos, donde se ven los blancos y los colorados. Las divisas. Las divisas. Exactamente. Y así, después de varias peleas más, creo que terminó con Palmar, hasta el año 38, en donde en octubre del 38 tuvo que dimitir ante la Asamblea General Oribe. ¿Qué hace Oribe? Lo dejan emigrar para Argentina. Al emigrar a Argentina es recibido con todas las honras de presidente por Juan Manuel de Rosas. Entonces teníamos el presidente que fue retirado por las revoluciones en Argentina y el presidente que había ganado por la revolución a Rivera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el año 1842, en diciembre, entra toda la... Rosas le da las armas, le da tropas, le da todo para que entre al Uruguay. Y en la batalla de Arroyo Grande, el 6 de diciembre, destroza las tropas de Rivera. Y el día 16 de febrero comienza el sitio de la ciudad de Montevideo, de 1843. Ajá. Entonces, ahí tenemos que eso va a durar hasta el 8 de octubre de 1851. Es decir, son 9 años del sitio, uno de los sitios más largos de Montevideo. En este sitio estaban uruguayos, argentinos, brasileros, franceses, italianos e ingleses. Y la legión italiana al mando de Garibaldi, que tuvo una cantidad de escaramuzas por todos lados, ¿no? Ajá, sí. Fue donde se inició también. Ya venía, creo, de la guerra de los farapos de Brasil, pero él siguió acá. Y continuó un tiempo acá hasta que se fue para Italia, ¿no? ¿Y esta moneda se acuñó dentro de la ciudad sitiada? Claro, las monedas, se formó la Casa de la Moneda, que la formó el doctor Andrés Lamas. Ajá. Forma la Casa de la Moneda. Entonces, en el año 44 se hacen las primeras monedas de plata, pero ya en el año 43 se habían comenzado a hacer los cobres del 43 con los cuños de 1840 de Agustín Lluve, que lo que se hizo fue, se le cambió el 0, se le tachó el 0 y se le puso un 3, utilizando cuños del el anterior que había hecho las monedas del 40. ¿Y el metal cómo lo conseguía? Bueno, eso es otra historia. La historia, Montevideo sitiado. Sitiado, sí. Claro, el único acceso que tenía era por mar, porque las tropas francesas, inglesas, dejaban dejaban entrar. Entonces, pero por tierra, es decir, estaba toda la campaña dominada por Oribe, mandaba desde el Cerrito, sí, y Montevideo sitiado. ¿Cómo consiguieron? Bueno, los metales y el material, lo que se hacía era, se le solicitó a la gente que donaran todo lo que tuvieran. Necesitaban cobre y plata. Ajá. Hay una parte que dice Melchor Pacheco Lloves, que es el ministro de guerra, solicitando a todos los que tuvieran metal de plata y cobre, envió una circular, ¿no?, para recolección.
y dice, no es un sacrificio desprenderse de joyas inútiles para conservar la más preciada de las joyas, la libertad. Claro. Entonces, bueno, todo el mundo tuvo que donar un poco a prepo, pero donó. Marchó la vajilla, a ver qué más. Vajilla, candelabros, batería criolla, candelabro, aperos. bombillas. Por lo que tengo entendido, era el Garibaldi donó hasta espuelas de plata. Ah, espuelas. Espuelas de plata. Y Isidoro de María, su mate y su bombilla. Ajá. La verdad que, y así muchos también, seguramente muchos de los habitantes, una lista. Y los que más donaron fueron los de la Cofradía del Santísimo, que donaron 23 libras de plata más 15 onzas. Todo eso se fundía. juntó, Se fundía. Se fundía. Y el profesor de farmacia, francés Juan Lenoble, fue el que purificó esa plata. Porque claro, vos te daban plata baja, plata claro, sí, 800, 750, y la moneda tenía que ser de 10 y medio dineros. Entonces había que purificarle, sacarle el cobre, sacarle todos los metales que no... Las aleaciones, claro. Exactamente, y se encargó Lenoble de hacer esa fundición. ¿Para qué? Para tener el fino de la moneda. ¿Qué tal? ¿Y se sabe más o menos cuántas se lograron hacer? Aproximadamente. Mirá, un argentino, licenciado Cuñetti, un gran numismático, encontró en el Archivo General de Buenos Aires en el Archivo General dice, el estado comentado de las operaciones de fundición y acuñación de la Casa de la Moneda. Ajá. Eso se lo pasó al numismático Hugo Mancebo, y con esa información, más todo lo que se estudió acá, Mancebo y otros numismáticos, se quedó en la cuenta que se hicieron 1.226 monedas de plata. Lo recaudado en plata exactamente no se sabe cuánto fue. Claro. Hay una versión que parte de esa plata fue para pagar deudas que tenía el Estado uruguayo, y no todo fue para la moneda. Para hacer monedas. Sí. Eso es una de las posibilidades, no lo tengo seguro, pero es lo que se dice, que parte fue para pagar deudas. Quiere decir que había que pagarle a los franceses, a los ingleses, todo lo que venía había que pagarlo. Entonces era una manera que se juntó y se hizo eso. Tenemos y bueno, gracias alguna imagen de la moneda, es esta, ¿no? La imagen de la moneda es esta. La vamos a ver en pantalla, pero yo muestro. Igual, aquí la tenemos, de las dos caras. Una tiene el año 1844. 1844. Es un peso fuerte. Un peso fuerte es el valor. Peso de valor. Un peso fuerte. ¿Por qué fuerte? Bueno, un peso fuerte. Porque un peso débil no había. No, más era quizás seguramente porque estaba sitiada la ciudad. Claro. Era un peso. Es decir, la ciudad sitiada emite monedas, sí, y más un peso de plata. Esto es un patacón de plata. Sí. El peso del duro español, entonces era el patacón, era el símbolo de la ciudad sitiada. Claro. Ojo, todas las monedas del 43 y 44 realizadas por la Casa de la Moneda son opcionales, quiere decir que no solo el peso del sitio, todas las que se hicieron en ese año son opcionales, en la ciudad sitiada. ¿Hay algún lugar donde se pueda ver una moneda de estas? Sí, en el Museo del Banco de la República, en el Museo Ajá. del Banco Central, en el Museo del Brou, que está ahora en la sede central, en la calle Piedras y Zavala. Ajá. Está el Museo Numismático, el Museo del Gaucho de la Moneda, espectacular lugar, muy lindo, y en el Museo del Banco Central también. Entonces ahí las podés ver, estas monedas. La ley mandaba hacer o permitía hacer dos tipos de moneda, el peso fuerte y el medio peso. Del medio peso no se conoce y no hay moneda. Acá en el libro de Pigurina, que para mí este libro es espectacular, del monetario uruguayo, figura como una muestra en, no me acuerdo qué material, sobre el medio peso, pero no en plata. Claro. Entonces hay como un grabado de esa moneda, pero es una foto, no, una foto del dibujo del medio, pero no lo conozco, yo no lo vi personalmente. Sí. Pero medio fuerte no se hizo.
Estaría bueno para otro programa ver qué se puede hacer con un peso, qué alcance económico tenía. El peso, el medio peso, cómo se ganaba. Bueno, sí, también, sí. Lo que pasa es que los valores, en ese momento no sé exactamente, pero ya en 1896, cuando se hizo un billete de 500 pesos, te comprabas una casa con 500 pesos. Con 500 pesos. En 1896. Con un billete. Acá, viste que los valores, se manejaba la plata y el oro. En realidad, Ajá. nuestro país, en ese momento, plata y oro. El cobre tratabas de no usarlo, pero plata y oro, lo que se usaba siempre. Claro. Y bueno, después, ¿qué más? No, pues un dato, con 500 pesos te comprabas una casa, en 1896, 50... No. Por eso, exactamente, 50 años tendríamos atrás. que averiguar, ¿no? Sí. Está bien para otros programas, Sí. se podía averiguar cuánto valía tal cosa en esa época, para tener una relación de precio, está bueno. Por lo general se usaba plata y oro, tanto patacones, tanto monedas de oro, y había mucho moneda de oro que estaba habilitado para circular acá, ¿no? Claro. Ese era lo que pasaba. Después, otra característica que tiene, la moneda dice sitio de Montevideo. Sí. Un peso fuerte. Pero tiene 9 estrellas. 9 estrellas. 9 estrellas. ¿Por qué tiene 9 estrellas? En ese momento, Uruguay ya contaba con 12 departamentos. Pero, ¿qué había pasado? Rivera tenía 9. Cuando viene Oribe, crea 3 departamentos más que sumaban 12. Una manera de no chocar contra Oribe era ponerle los 9 departamentos de Rivera. Claro. No los 12 que él había creado a posteriori, sino los 3 más que había creado. Por eso son las 9 estrellas. Una manera de atacar a Oribe. Bueno, estas monedas del 44, inmediatamente cuando salen, Oribe no las deja circular. Las hizo volar. Las prohíbe circulación en todo el territorio de Uruguay. Solamente circulaban en Montevideo. Claro. En el único lugar que circulaba. Y esta moneda se guardó. ¿Por qué? Porque fue una cosa única. Llegar a hacer esto con el aporte de los vecinos, con el aporte de la gente, y la mayoría de las piedras se guardaron. No circularon. No circularon. La gente las guardó. No se logró intercambio comercial con ellos. No. Por eso es de las monedas raras del mundo, es de las más comunes. Claro. Es una moneda de que hay bastante cantidad. Estamos hablando de un moneda mundial de 1.200 monedas, tampoco es tanto, ¿no? Pero para nivel de Uruguay. Sí, y en aquel entonces, claro. Y es una moneda que anda entre los $1.500, $2.000, $3.000, depende del estado. Es decir, como siempre decimos, ¿no? El estado con la moneda es fundamental para darle un valor. Una moneda que está más o menos vale 10. Y si está sin circular, vale 1.000 capaz. Claro. Es decir, esa es una cosa que uno tiene que aprender. Y siempre lo que aconsejamos a todos los coleccionistas, que no se dejen engañar, traten de comprar las monedas en el mejor estado posible, claro, porque después las vas a querer cambiar. Y a veces es una mala inversión. Por decir, por tapar un agujero o por tener esa moneda, compras una. A veces sabes que no vas a llegar nunca a tener un mejor estado. Eso lo entiendo también, ¿no? A veces la gente quiere tener. Pero para tú cotizarte o revalorizarte en el futuro, cuando tú quieras vender esa colección, sugiero siempre, recomiendo, lo mejor es comprarlas en el mejor estado posible. Exacto. Y por supuesto, investigar, averiguar, claro, no confiar en cualquiera, ver lo que vale, entrar en los sitios de internet, averiguar con varios comerciantes, porque todos tienen valores distintos. Entonces, ese es el tema también de esto. Sí, y para preservarla, no recurrir a remedios caseros, hablar con especialistas como Daniel, porque, a ver, las monedas no sufren de caries, así que pasta dental, evitarla. ¿Son cómo? La pasta dental, no. Porque no tienen caries. En estas monedas de valor, no. Es como dije la otra vez, en las medallas hay productos americanos, alemanes, de otras procedencias, en donde tú sumergís las monedas y la protegen y la cuidan. Claro. Pero también hay que saber hacerlo. Exacto. No es para todo el mundo. Uno tiene que experimentar también, ¿no? Es decir, comprar esos productos y empezar con monedas más comunes, vas viendo cómo vas quedando, pero no sé si son tan baratos,
pero no podés utilizar ni rallarla, ni esponjita, ni pasta de dientes. Como decía el otro día Leo, vinagre. Vinagre no creo que tampoco es un producto, no creo que le haga muchas cosas, pero si hay productos mejores que te dicen especiales para numismática, utiliza. Sí, especialmente con algo de valor. En una pieza común, en una ficha, no tengo problema. O sea, que te viene todo oxidada, te viene mal. O mucha gente que encuentran ahora, hay detectoristas, cantidad, que vos la ves que la pieza está en el barro tirada, toda sucia, y después la limpian, pero estaba destrozada. Entonces la pones en productos y queda, por lo menos se ve lo que es. De otra manera no se veía nada. Exacto. Hace poco encontraron una moneda de oro muy, muy valiosa, argentina, y está. Esa por suerte el oro, viste que no se deteriora tanto. Acá la encontraron. En Uruguay, sí. Se encontró en Uruguay. Sí. Un 8 soles creo que era de oro. No me acuerdo si era el 13 del 15, y que valía $20.000, $30.000. Sí. Dicen que hay muchas en el Río de la Plata, ¿no? Que hay muchas en el Río de la Plata. Claro, se encuentran de los buques hundidos y eso. Mucha gente, es decir, en las épocas de las revoluciones que hacías, escondían las cosas. Claro. Venían los malones, venían la guerra y tenías que esconder todo, si no te arrasaban con todo. Entonces la gente escondía, y si se moría, nadie encontraba lo que había perdido. Lo había guardado. Exacto. Eso es lo que pasaba. Sí. Muy bien. Tenemos que ir cerrando. Bien, si quieres algún contacto, si la gente quiere hacerte una consulta, si tiene algo de valor, le quiere preguntar o cómo cuidarlo. Sí, no hay problema. Si un día me quieren llamar o algo, lo asesoro. Cuando yo estaba en el Instituto de Numismática, nosotros asesorábamos siempre, ¿viste? Se puede preguntar también en el Instituto Uruguayo de Numismática y pregunte, y bueno, está. Pero también personalmente lo asesoro para que le diga, mirá, no hay problema ninguno. ¿Y tenés el contacto del instituto? Sí. Sí, lo buscan en Instituto Uruguayo de Numismática. ¿Tiene sitio web? Vos sabés que creo que ya no tiene sitio web. No, creo que no. Pero 2901-6425 es el teléfono. Bien. Y cualquier cosa, mi teléfono, 096-542-637. Con mucho gusto asesoro. Ahí está. El otro día una prima me llamó que habían encontrado unas monedas y me parece que tenía unas medias libras de oro, así que quedó contenta. Claro. Mirá, esto tenía la tía guardada y mirá, me parece, por la foto que vi, creo que son medias libras de oro. Claro. Fíjate el peso, si te da 4 gramos de pico, son medias libras. Sí. Y estaba contenta porque le había encontrado eso. Generalmente para un coleccionista la moneda entera tiene más valor que como oro. ¿La moneda? La moneda entera, porque el que la compra como oro la va a fundir. No, mucha gente está comprando el oro como recaudo, como inversión. Claro. Vos viste que el oro sube, el que compró hace unos años que estaba más barato ganó dinero. Sí. Ahora viste que estaba alto, muchos no estaban comprando y ha bajado. Entonces eso es lo que tiene el oro, sube, baja. Sí. Conozco gente que ha comprado oro medio caro, después bajó y está. Y bueno, lo último que falta, que esta moneda, el 19 de diciembre de 2019, fue declarada Patrimonio Histórico Nacional. Es decir, no todas las monedas peso del sitio, solamente las monedas que se encuentran en el acervo del Banco de la República Oriental de Uruguay, que son 15 monedas, y las que se encuentran en el acervo del Banco Central de Uruguay, que son 7. Así que fue en el 2019 por el Ministerio de Cultura. El 19 de diciembre se decretó patrimonio solamente esa moneda, no todas las que están en poder del coleccionista. Claro. Entonces, exacto. Yo tengo moneda, no tenés un patrimonio, las que tienen patrimonio son solamente la de los bancos. Exacto. Está bien. Estos también se lo debemos gracias a un trámite que se inició en el Instituto Uruguayo de Numismática, que solicitó el numismático Hugo Mancebo de Co. El instituto lo pasó a la Comisión de Patrimonio, demoró unos cuantos años este trámite, y bueno, y gracias a la profesora Pareja y el licenciado Lustano, podemos decir que salió el decreto. Entonces, estamos contentos porque logramos una pieza tan importante sea patrimonio histórico. Muy bien, bárbaro. Pero bueno, una cosita nada más.
Cuando hablaba con el último, el arquitecto Rey, que era el de patrimonio anterior, sí. Nos reíamos, me jorobaba. Dice, si yo hubiera estado, no te lo hubiera dado patrimonio. Claro, porque él era blanco, es blanco. Claro. Se reía, mentira, me lo hubiera dado igual. Pero fue un chiste cuando me lo encontré y se reía. No, jorobando, me decía. Claro. Pero bueno, enseguida cuando me vio me dijo, yo no te lo hubiera dado. En serio, ¿no? Claro. Después se rió y dice, no, te lo hubiera dado igual. No había problema. Bueno, un gusto, espero que les haya gustado. El gusto nuestro, Daniel. A las órdenes para cuando quieran. Vamos a continuar con esta columna numismática y de otras colecciones. Gracias, Daniel. De nada. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro de la Casa Támaro, que desde 1888 diseña y fabrica medallas, plaquetas, premios, trofeos e insignias. Visite Támaro y el museo en Juncal 1429 o llame al teléfono 2915-9915. Muy bien, estamos en línea con el doctor Jaime Rosquier. Vamos a hablar de temas interesantes como habitualmente lo hacemos con él. Bienvenido, Jaime, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Sobreviviendo al invierno. Bueno, yo acá en Calorcito, en mi residencial, voy a agradecer ante todo ¿Sí? a 3 personas sin las cuales yo no hubiera podido estar hablando ahora. Bien. En primer lugar, a mi querida señora esposa, Sandra Crismariu, psicóloga psicosomática, psicoanalista, que me brindó la capacitación psicológica que tengo en psicología psicosomática psicoanalítica y me dio el libro de texto de Bonini que habla sobre de Donini, que habla sobre la sexualidad y familia del siglo XXI. Bien. En segundo lugar, quiero agradecer a la Oficina Sanitaria Panamericana de OPS 11 en Uruguay, ubicada en la Avenida Brasil y Coronel Alegre, y a su antecesor representante en la época que yo trabajé como asesor, como director de esquina en Uruguay y asesor internacional, el doctor Vladimir Rajauser. Ajá. Y además a la extraordinaria persona que es Fernando Zacarías, el doctor Fernando Zacarías, asesor internacional en enfermedades de transmisión sexual y SIDA, que me apoyaron, me capacitaron y me orientaron en ser el hombre que soy hoy. Muy bien. Para comenzar, sí, he seleccionado algunas frases de mis amigos y hermanos referentes al tema, y voy a dar 2. Una de Alex Mercader que dice: en esta vida hay que observar como un fotógrafo, escuchar como un músico, construir como un arquitecto, sentir como un poeta y pensar como un filósofo. muy bien. Y para entender lo que voy a tratar ahora, que es la sexualidad en la familia del siglo XXI y los cambios del siglo XXI, voy a dar un mensaje que viene de internet, que me aportó otro hermano, un gran amigo, que dice así: no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo marco, el mismo mar. Unos van en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con toda su fuerza. @LecheCafé88. Se puede sacar de internet. Bien. Este mensaje indica que no todos tenemos la misma forma de vida. Y no todos estamos en el Titanic, en el mismo barco.
cada uno tiene otra oportunidad de vida, porque en el mar algunos pueden ir en yate, otros pueden ir en lancha, otros se salvan la vida con un salvavidas porque saben nadar, y otros nadan con todas sus fuerzas y sin salvavidas porque saben nadar. Yo no sé nadar y por eso mi vida es distinta a los deportistas. Bueno, finalizado este esquema, esta frase, voy a ir sintéticamente al tema de hoy, que es el de la sexualidad y familia, crisis y desafíos frente al siglo XXI. Muy bien, Carlos. Este libro Sí. está dividido en dos partes. Una escrita por Antonio Donini, que es el sociólogo, y otro escrito por especialistas en masculinidad, en feminidad y en psicología y salud pública. Voy a referirme en estas dos primeras semanas a Antonio Donini. Y hoy voy a referirme a los dos primeros capítulos que nos dan entrada al tema. El primer capítulo se refiere a la familia y sus transformaciones a través del tiempo. Y el segundo capítulo se refiere a la familia y matrimonio en la sociedad occidental. Bien. Empieza con los cambios en la familia. Los cambios en la familia ocurren porque la familia siempre fue una institución particularmente conservadora a principios del siglo XX. Ajá. Y es el primero y más importante agente de transmisión de valores éticos, sociales, hábitos, costumbres, normas, roles y expectativas que preservan a las generaciones venideras. Y es justamente la institución de la familia, que es como una célula en el cuerpo humano, en la sociedad, la familia, se modifica de acuerdo a los cambios en el sistema social. Y en la mitad del siglo XX y el principio del XXI hubo 4 revoluciones. En primer lugar, la revolución tecnológica. Sí. Después, la revolución demográfica. Tercero, la revolución democrática. Y cuarto, la revolución secular. Voy a ir por partes rápidamente. La regulación tecnológica está relacionada con la revolución industrial, en la cual se produjo un debilitamiento de los lazos familiares y el surgimiento de la familia nuclear aislada, con una menor diferenciación social entre los sexos y una disminución progresiva de la autoridad patriarcal tradicional. Si no me entienden algo, por favor me dice que yo se lo traduzco en un idioma más claro. No, por ahora va todo muy claro, Jaime. Bueno, además de la revolución tecnológica, Sí. esta implica una revolución, la revolución industrial, y implica una revolución tecnológica, una era cibercultural, donde la cual la presencia del hombre se ha mantenido solo como supervisión y mantenimiento, porque las máquinas lo han sustituido. Claro. Al sustituir las máquinas, el hombre pierde su rol en la comunidad y la mujer, por el bienestar material y el capitalismo, ingresa al mercado laboral y le quita poder al hombre en la sociedad y lugar a los hombres. Ese es uno de los factores de la crisis del siglo XXI. Exacto. Sí, La segunda revolución, que es la revolución demográfica, se debe a que, dado el mejoramiento de la alimentación, de la salud de la medicina, de la disminución de la mortalidad, de que la expectativa de vida de menos de 50 años a fines del siglo XIX pasó a más de 70, 80 o 90 en el siglo XXI, la población mundial llegó a más de 8.000 millones de seres humanos
y de los pocos millones que éramos en 1930 o 1950, en el 2021 todavía seguimos creciendo, pero con un problema, que el crecimiento se debe a las clases más bajas, con menos cultura familiar y con menos educación en planificación familiar. O sea, que hay un empobrecimiento cultural de las nuevas generaciones que deben afrontar los nuevos gobiernos. Y esto va agregado al crecimiento de las megaciudades, que son las capitales urbanas, donde la mitad de la población se encuentra en la capital y la mitad en el interior. Eso pasa en todos los países del mundo, incluso en Uruguay. Luego tenemos en tercer lugar la revolución democrática. Ajá. Y quiere decir que los derechos de la mujer y del niño tomaron un gran lugar en la sociedad y la autoridad tradicional del padre se fue debilitando. Y aparece, a mediados del siglo pasado, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, donde se habla por un lado de la actividad sexual y por otro lado de la maternidad. Se separan los roles familiares de la maternidad de la sexualidad, por lo que hace que la institución del matrimonio sea más débil e inestable. Claro. Ahora, todo esto sucede la cuarta revolución, que me lo van a entender los creyentes. A ver. Que es la revolución secular. ¿En qué consiste? A diferencia de lo que sucedía en la Edad Media, en que las fuertes creencias religiosas cooperaban con la familia en un esfuerzo conjunto por preservar los valores tradicionales, el cristianismo imponía la primacía de una paternidad biológica. Claro. Y además, la voluntad del hombre no era del hombre sino de Dios, que creó a Adán para engendrar una descendencia. De modo que el padre se somete a la legitimidad sagrada del matrimonio, sin la cual ninguna familia tiene derecho a la ciudadanía. Pero hoy día hay una revolución secular. ¿Qué quiere decir? Que la religión ha perdido su rol a nivel social. Tanto es así que Uruguay es el país más laico del mundo. ¿Sabe qué quiere decir laicidad? Sí. Laicidad es aquel país que no adopta como religión el Estado, como en Argentina, que adopta como religión la religión católica. Exacto. Y para ser presidente hay que ser católico o transformarse al catolicismo como lo hizo Menem. Exacto. Uruguay respeta todas las religiones, eso es laicidad, respeto al catolicismo, al judaísmo y al islamismo, pero no a los terroristas. Eso es un problema distinto. Es un problema político en el cual yo no voy a entrar. Bien. Entonces, hoy en día, la Iglesia en Uruguay ha perdido su autoridad dentro de la familia y se ha vuelto en una sociedad democrática porque Uruguay no tiene la Iglesia como religión del Estado, ni la religión judía ni la religión musulmana. Y aunque los musulmanes quieran invadir el mundo, como está sucediendo en Canadá y en Estados Unidos con un alcalde musulmán, y en Uruguay hay una gran cantidad de musulmanes, no quiere decir esto que Uruguay no pierda su laicidad. Exacto, sí. Entonces, a partir de estas cuatro revoluciones del siglo XX y principios del XXI, hay algunos sociólogos que pensaban que la familia estaba en vías de extinción y que los hijos son una carga para los padres y que los padres para los mayores son unos tordos para sus hijos. De hecho, esto sucede.
Pero, en segundo lugar, afirmaban que hay una obligación de amar a los miembros de la familia por haber nacido dentro del mismo grupo. Claro, sí. Por lo que la culpa disminuye y la educación de la mujer actual conduce a el rechazo del cuidado de los hijos solo por la mujer y es reemplazada por instituciones más eficientes. Por ejemplo, el Estado pone guarderías, el Estado pone los preescolares, y en mi época, cuando yo entré a estudiar, entré directamente en primer año, no había guarderías. O sea que a mediados del siglo XX, la educación y el Estado no estaban tan implícitos en la formación de la familia. Ahora, a partir de los 2 años y antes, todavía hay jardines de infantes que reciben a lactantes para que los padres trabajen al unísono. Sí, exacto. Entonces, los embarazos frecuentes y el cuidado continuo de los hijos obligan a las mujeres a no depender de los hombres, sino a buscarse sus propios medios de mantenimiento y sus propias formas de vida. Entonces voy a entrar ahora al segundo capítulo, que es familia y matrimonio en la sociedad occidental. Bien. Ese capítulo habla de la diversidad de pautas familiares. ¿Qué tipos de matrimonios había en los distintos tiempos? Indica, por ejemplo, que en Irán y Afganistán había matrimonios temporales o de prueba. En la Biblia, el rey Salomón podía tener muchas concubinas, cosa que no sucede hoy en día, aunque algunos hombres quisieran tener. Sí. Por el machismo imperante, y no lo vamos a aceptar. Bueno, pero resulta que a partir del nacimiento del primer hijo, siempre sucede algo en la familia, y es que los integrantes de la familia sienten un rol, un desempeño, no solo de producción biológica, sino de tener un rol importante en la posición social del niño o niña y en la crianza y manutención del mismo y la socialización del niño. No es solo tener hijos, sino educarlos. Claro. Y ahí está la escuela pública en Uruguay, con José Pedro Varela, que en principios del siglo XX, en la época de don José Valle Ordóñez, el presidente de la República, trajo desde Francia el concepto de educación laica, gratuita, obligatoria del Uruguay, que es uno de los ejemplos para América Latina. Entonces, en las estructuras sociales y familiares, se hablan los sociólogos de 3 formas de familia. 1, la familia promiscua social. Mire que este concepto no es el que yo di de promiscuidad en sexualidad de enfermedad de transmisión sexual. Yo dije que una persona promiscua es aquella que tenía relaciones con más de una persona el mismo día. Bueno, acá la sociología y el sociólogo Donini admite que hay familias promiscuas porque conviven hombres y mujeres sin limitación alguna. Y no estaría muy lejos de mi definición. O sea que en definitiva hay una palabra que yo diría entre comillas que es un relajo. Sí, exacto. Pero que se debe decir y no repetir. El segundo tipo de familia del siglo XX al XXI, a fines del XIX, es el matrimonio grupal, donde se han encontrado evidencias científicas de que el matrimonio grupal existió como forma dominante de un grupo atípico de corta duración, donde hay
grupos religiosos como la Comunidad Oneida, fundada en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, que realmente no existe ahora, porque son matrimonios religiosos que se agrupan, pero que no están de acuerdo ni con la promiscuidad, ni con la familia monogámica, ni la poligamia. O sea que no vamos a hablar de eso. Lo que sí voy a hablar, de lo que es frecuente, es el tercer grupo de familias, que es la poligamia. La poligamia es el matrimonio de una persona con dos o más personas del sexo opuesto. Sí. Existen dos tipos de poligamia: la poliandria y la poliginia. La poliandria es el matrimonio de una mujer con dos o más maridos. Ajá. En un estudio de 554 sociedades del mundo, en 1957, el sociólogo Murdoch encontró solo 4 casos de poliandria. O sea que no es como Doña Flor y sus 2 maridos. Eso es excepcional. Hay en la India también, donde había un número muy superior de mujeres que tenían que ser satisfacidas sexualmente por los hombres que hubiera. Claro. Y que también solían ser de hermanos entre sí, hombres y mujeres. Ahora, la poliginia es el matrimonio de un hombre con 2 o más mujeres. Bien. Y aún hoy existen muchas culturas. Sí. Hoy en día, usted está acostumbrado, y yo también como hombre, que hay hombres que tienen la mujer civil y la amante. Exacto. Y comparten el sexo con las dos, se cuidan de las dos, pueden tener hijos con las dos, y son matrimonios monógamos. Pero les gusta tener una mujer más. El problema es que la poliginia es muy costosa, porque para un hombre mantener 2 mujeres es mucho, Claro. porque fíjese usted el costo de lo que es casarse y mantener a una mujer. Porque no es lo que le da la asignación familiar, ni lo que le da el Estado. Es el poder amar, tolerar y aceptar los defectos y las cualidades de ambas personas. Claro. Que generalmente los hombres que buscan 2 mujeres es porque buscan compensar algo que una no les da. Y ahora voy justamente en camino de la monogamia. Porque en la monogamia, justamente el hombre encuentra en la mujer todo lo que necesita para ser feliz. La monogamia es la forma única de matrimonio universalmente aceptado en todas las sociedades conocidas. Bien. Donde todos los miembros del grupo tienen iguales oportunidades de encontrar pareja y de casarse. Tanto el hombre para la mujer. Los celos quedan reducidos al mínimo. Los accidentes, la prensa sexual se reduce al mínimo. Los problemas sociales se resuelven con facilidad. Los problemas legales también, la herencia y los derechos de propiedad. Ambos cónyuges resuelven sus necesidades afectivas y emocionales. Bien. Y la crianza de los hijos se logra con más efectividad. Exacto. Muy bien. Sin embargo, la monogamia ha coexistido con la poligamia. Ha convivido, claro. O sea que no hay evidencia de que incluso algunos autores como Westman dicen que no hay evidencia científica de que la promiscuidad haya sido la primera forma de matrimonio, como tampoco hay razones sólidas para afirmar
que la primera forma de matrimonio fue la monogamia. Claro, claro. La poligamia fue práctica común entre los indígenas de América Latina, en México, en el Río de la Plata, Sí, sí. entre hermanos indígenas. En México hay grupos específicos, los diaguitas, los comechingoes, los chiringuanos. Yo no entiendo nada de esto porque yo no soy mexicano y no voy a seguir con esto. Lo único que le digo que la poligamia, la poliginia, es el tipo de matrimonio preferido culturalmente en un 75% de todas las sociedades estudiadas en una muestra por Murdoch en 1957 y que ha sido un elemento de estatus y de prestigio social en su época. Muy bien. Donde la esposa más antigua solía tener poderes y privilegios especiales. Perfecto. Es que los musulmanes tienen derecho a tener 4 mujeres. Sí, 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 sí. Y siempre hay una preferida. Las otras son prostituidas para aportar alimentación y productos de su trabajo a la familia. Exacto, sí. Hay una favorita y otras. Bien. Claro. Tenemos que ir cerrando, Jaime. Bueno, entonces voy a decir 2 cosas. Sí, a ver. Voy a hablar de la familia extendida y de las pautas de autoridad familiar. Bien. La familia extendida es una estructura compuesta de varias familias nucleares que viven bajo el mismo techo, que están relacionadas entre sí por vínculos de sangre, que son de varias generaciones, los padres conocidos viviendo bajo el mismo techo. Es una familia nuclear, matrilocal o patrilocal, o sea que hay familias extendidas con autoridad familiar materna o con autoridad familiar paterna. Para terminar el capítulo 2 y antes de dar el cierre con María Teresa de Calcuta, voy a hablar de las pautas de autoridad familiar. Existen 3 pautas de autoridad familiar. Ajá. El matriarcado, el patriarcado, sí, la organización igualitaria familiar democrática. El matriarcado o organización familiar matriarcal se refiere a que la autoridad de la mujer es la jefa de la familia. Ajá. Y en realidad esto viene con problemas entre los vínculos entre los padres y las madres y la familia comunal, donde el hombre pierde autoridad y la madre es la que manda. Es como quien dice el varón, en mi casa hago lo que yo digo, pero la que manda es mi mujer. Claro, sí, sí. Este es un dicho. Sí, sí. Mire que yo no estoy de acuerdo con eso, matamos los dos. El patriarcado, en cambio, es el tipo de organización social en la que los que mandan y el poder y la autoridad sobre las mujeres y los niños es del hombre. Es del hombre, sí. Ya que todo lo que dice el padre, nuestra educación, le imprime el valor patriarcal a la misma, porque cuando vean los niños al colegio y le piden firmar el carnet, piden firma por padre, madre o tutor. Exacto, sí. Primero el padre. Sí. En cambio, en Brasil, usted puede adoptar primero el apellido de la madre. Sí, sí, correcto. Fíjese usted que la organización familiar cambia según cada país. Y lo último, para terminar con el capítulo 2, Bien. la organización familiar democrática o igualitaria es la que estamos viviendo ahora, en que el feminismo, la conciencia de los derechos humanos, los derechos del niño, la democratización de las instituciones y la transformación de la organización familiar ha hecho que tanto el varón como la mujer ejerzan la misma autoridad en la familia y los temas de decisión sean discutidos y compartidos por ambos cónyuges. Exacto, muy bien. Ahí
creo que es lo que se aspira para el siglo XXI. Y ahora, antes de finalizar, quiero decir una frase que me mandó un amigo, un hermano, que dice lo siguiente. A ver. La sencillez y la humildad son las virtudes más nobles y bellas en el alma de una persona. Firmado Álvaro Camacho. Muy bien. Muy bien, Si hablo de la sencillez, que voy a hablar del libro de Camino de la Sencillez de María Teresa de Calcuta, y voy a terminar refiriéndome a un cartel de la casa infantil de Teresa de Calcuta en el muro de Tishur Bhawan, en la India, que dice así: de todos modos, las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas. Ámalas de todos modos. Si vienes desde el bien, te acusarán de tener oscuros motivos egoístas, pero haz el bien de todos modos. Si tienes éxito y te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos, lucha de todos modos. El bien que hagas hoy será olvidado mañana, pero haz el bien de todos modos. La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable, pero sé sincero y franco de todos modos. Lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una noche, pero construye de todos modos. Alguien que necesita ayuda de verdad puede atacarte si le ayudas, pero ayúdale de todos modos. Y para terminar, da al mundo lo mejor que tienes y te golpearán a pesar de eso. Pero da al mundo lo mejor que tienes de todos modos. Muy bien. Con esto finalizo la ocasión de hoy. Muy bien, Jaime. Muchísimas gracias como siempre y vamos a continuar el próximo viernes aquí en la Noche del Búho del Museo Támaro. Bueno, muchas gracias a usted por hacerme participar en mi estado de salud con temas psicosociales importantísimos previos al 29 de julio, que es el Día Nacional de SIDA, donde yo me comprometí a empezar a hablar de educación sexual por streaming en forma revolucionaria. Muy bien. Porque nadie lo ha hecho hasta ahora. Perfecto. Y usted va a ser el querido conductor. Muy bien. Lo vamos a esperar entonces para el 29 de julio. Y todo el equipo, porque no solo usted, Bea, por supuesto, y Fernando y Lionel. Exacto. Y Jorge, el artista plástico. Y Jorge, por supuesto. Muy bien. Que es un ejemplo de persona. Muy bien. Jaime, muchas gracias. Bueno, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Saludos, un abrazo grande. Igualmente. Muy bien, amigos. Esta fue la palabra del doctor Jaime Rosquier. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro y conjuntamente con 970 Universal. Esta columna es La Vez de los Poetas y estamos aquí en la mesa ya con su conductor, Fernando Villalba. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Gustavo, ¿cómo está Beatriz? Allá la veo parapetada atrás de los controles, con mucha tarea. Con mucha tarea, la veo con las manos, los auriculares, en fin. Ya la tendremos acá en la mesa como corresponde. Cómo no, por supuesto que sí. Y bueno, para hoy tengo... me gustaría sacar el tema de los ídolos. Los ídolos. La idolatría es algo que durante mucho tiempo fue mal visto, principalmente por las religiones monoteístas que consideraban que el único adorable era Dios. Su Dios, sí. O es su Dios, lo siguen considerando así.
y consideraban idolatría cualquier otra cosa. El propio Jesús predica que no se puede adorar al Dios dinero, por ejemplo, y a Dios al mismo tiempo. Así que barbas en remojo para muchos. Y muchas, porque mire que también hay del sexo femenino que les gusta el dinero y mucho. Sí, por supuesto. Les agrada. Bueno, a nosotros también, claro. Todo. Por supuesto. Money makes the world go round, dice la canción. Money, money. Y también hay una de Pink Floyd. Money. Sí. De ABBA. De ABBA. No sé en español. Creo que no. Somos menos. Sería Guita Guita. Poderoso caballero don dinero, dicen. Bueno, ahí la tenemos. ¿No? Ahí la tenemos. Ahí tenemos un ídolo. Hay una piedra, creo que en Birmania, que es la piedra de la prosperidad. Es una piedra sobre una montaña que está en una condición que debería ser inestable, ya debería haber caído hace siglos, de acuerdo a cálculos y estimaciones. Es una piedra, una roca grande, y no cae. Y recibe peregrinaciones. Se dice que hay un cabello de Buda la sostiene. Que la sostiene. Y hay peregrinaciones descalzos, a pie, no se puede llegar en vehículo, por lo determinado allí por las autoridades religiosas, y se sube descalzo y la gente lleva trocitos de oro. Entonces ha quedado una piedra dorada maravillosa que en este momento cuesta, si se va a estimar en cuanto a su valor histórico y a su valor en kilos de oro, es una fortuna. O sea, realmente se ha convertido en un ídolo a la prosperidad. Se cree que quien llega y coloca allí sus gramitos de oro va a recibir. ¿Usted cree en esas cosas? ¿En el oro? En el retorno. La ley de retorno, sí. Sí, ¿verdad? Sí. A mí me pasó una cosa el domingo pasado, el sábado, muy interesante. La voy a contar porque realmente es muy interesante. Y no voy a tener tiempo de escribirla, valdría la pena escribirla. Yo, aunque no profeso ninguna religión, no soy practicante, pero por alguna cosa, seguramente porque de la rama materna me viene de algún judío converso, de una familia de judíos conversos, porque son católicos y de hecho yo soy bautizado en la fe católica y nunca me han querido, nunca me han aceptado por mi pensamiento anárquico, que no es lo mismo que anarquista. Claro. Pero cada vez que he intentado aproximarme, no me han aceptado. Pero me parece muy, muy aceptable lo que está en el Evangelio, muy compartible, en fin. Y sí creo que también los rituales de la Iglesia Católica son muy interesantes. Y son muy ricos y vale la pena, he participado mucho. Pero siempre como un outsider, ¿no? Pero en mi casa, como dije, me enseñó mi mamá a guardarle el Shabbat. Entonces, el sábado, no hagas transacciones con dinero, claro. no comiences nada porque no lo terminas. Un sábado. Y los sábados trato de todas formas de hacerlo, me parece bien. No me pregunte por qué, pero lo hago. Y hay que esperar que salgan las 3 primeras estrellas y sean visibles para poder hacerlo del sábado, del final del sábado. Claro. Y del sábado para el domingo, digamos. Del sábado para el domingo. Ahí está. Por eso es que puedo ir a la noche del búho. Exactamente. Entonces, entonces el sábado pasado voy por una calle próxima a mi casa, tenía que hacer un trayecto largo y digo, no me voy a tomar un taxi porque es una transacción económica. Y digo, voy a pie. Allá me voy caminando una señora con un caminador por la vereda y había una obra que
simplemente interrumpía la vereda. Claro, cerraba la vereda. Cerraba la vereda, había todas las baldosas rotas, todo. Yo digo, esta señora no pasa con un caminador, no pasa. Entonces me da la oportunidad de ayudarla. Yo creo que siempre que se puede dar una ayuda, no es algo que uno hace por el otro, sino que el mundo hace para ti. Te da la oportunidad de brindar una ayuda, de tener la satisfacción de hacer una buena acción. Entonces allí voy. Ayudo a la señora. Digo, señora, sí, ay, gracias. No sé qué, allí la llevo del brazo. Por supuesto no hubiera podido pasar sola. Un tirón de orejas para la intendencia y para los de esa obra. La llevo, vamos comentando. No podía ni siquiera levantar los pies la tuve que levantar un poco para... En fin. Gracias. Allá me voy. Y se me brinda otra oportunidad más adelante. Otra señora con el celular en la mano y no sabía para dónde agarrar, con un bastón. Y me le acerco y digo, señora, no tenga el celular así. Está expuesta. Y dígame, a ver, ¿para dónde quiere ir? Bueno, me dijo la calle, yo me fijé en el mío. Allí ya éramos 2 víctimas posibles. En fin. Y viene otra señora paseando un perrito. Dijimos las calles ahí, yo le indiqué cómo ir. Y la señora se dio cuenta que estaba confundida. La que estaba paseando el perrito dijo, yo la llevo. Entonces, segunda buena acción que me mando. Bien. Entonces vuelvo de donde iba y digo, ay, tengo que comprar algo en la farmacia. Y tenía que comprarlo, lo tenía que consumir. Digo, pero voy a tener que hacer una transacción. Ay, qué rabia. Bueno, y yo miraba, estaba la luna, pero de estrella nada. Digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo tenía que hacer, porque ya me había olvidado. De hecho, hoy me olvidé de tomarlo también. Voy a entrar y voy a comprar. No me queda otra. Entro, me brindan lo que tenía que agarrar, voy a la caja y esa cadena de farmacias, yo ni sabía que tenía puntos. Me dice, señor, ¿tiene puntos? No tengo idea. A ver, deme su cédula, tal cédula. Me dice, no tiene que pagar, porque con los puntos que tiene se lleva el producto. Se lo puede llevar. O sea, no hice la transacción económica ese mismo día. Claro. Fíjate el retorno como es inmediato. Sí, la ley del retorno existe. Sí. Existe, sin duda. Me ha sucedido otras veces. Es como un boomerang. Tú lo tirás y el boomerang vuelve. El sábado pasado se me dio la oportunidad. En el universo todo retorna, todo vuelve. De brindar 2 ayudas. Entonces, insto a los oyentes a probarlo. Sí. Y es una ley universal, ¿no? Hay mucha solidaridad últimamente. Antes también existía. Usted recién me estaba contando que le gritaban a usted y le gritaban. Sí. Al cruzar imprudentemente una vía de un tren, segundos antes que pasara el tren. Y bueno, hubo gente que le gritó. Sí. Que se acordó de mi familia, de mi mamá. Bueno, pero se pusieron nerviosos y eso. Tenía un amigo que me lo encontré, te va muy bien. ¿Te va muy bien? Sí, puse una empresa de exportaciones e importaciones. Bueno, qué bien. ¿Y qué exportan? Exportamos boomerang. ¿Y qué importan? Si los tiramos bien, boomerang. Hoy está inspirado. Sí. Ya lo veo para su stand-up. Yo siempre le digo que usted tenía que hacer un stand-up. Le veo muchas condiciones. Y bueno, y hablando de ídolos, ¿no? Hay gente que es idolatrada. Y infelizmente tenemos el resultado de la selección. Sí. Por eso se dice titilar, porque las estrellas se prenden y se apagan rápidamente. Sí. Ahora se nos apagaron repentinamente. Sí. Yo digo, ¿qué diferencia por un gol capaz? Sí. ¿No? Por uno de esos. La clasificación cambió el Uru por para. Claro, Paraguay ha hecho Paraguay. Algo magnífico. Sí. Paraguay, Ecuador. Sí. Anduvo bien también.
los sudamericanos andan todos. Sí, sí, Brasil anda bien, Argentina. Menos nosotros, que bueno, somos... Bueno, Alemania la perdió. Suiza de América. Alemania queda descalificada. Holanda, Países Bajos, como se llama ahora, ¿no? Naranja mecánica, le decían en su época. Y Alemania pierde de Ecuador y Paraguay. Sí, sí, sí. O sea que estamos impresionante. A mi hija mayor, que vive en Alemania, haciendo gala de la poca información, no iba a decir ignorancia, pero vamos, ya que estamos para las buenas acciones, vamos a decir la poca información que tienen en Alemania sobre nosotros, la gente la está felicitando porque ganó Paraguay a Alemania. Entonces dice que voy a estarle aclarando a todo el mundo que Paraguay y Uruguay son cosas diferentes. Claro, entonces acepta tranquila, dice sí, Uruguay, vamos arriba, muchas gracias, seguimos en la Copa. No hay caso. A la primera persona parece que le aclaró, dice, no, mirá, Uruguay es un país con costa, así asado, no tiene los idiomas. En Paraguay el idioma... Nos une la ruta de Artigas. Un coidioma oficial es el guaraní. El guaraní. Y la ruta de Artigas, el éxodo, el final de Artigas es en Paraguay. El final de Artigas y que no quiso volver nunca más. Sí. Cosa que está sucediendo con mucha empresa en este momento. Sí, sí. Por la tormenta de impuestos que tenemos acá, y en Brasil también. Sí, sí. Atención, se están yendo grandes empresas brasileñas a Paraguay. Sí. Y uruguayas ya hace tiempo, del agro principalmente, empezaron las del agro. Y se están yendo pequeñas empresas. Hubo un congreso reciente. Este es el problema, pequeñas, porque las grandes empresas no les cobran impuestos. No, bueno, a las gigantes no. No, a las gigantes no. Les regalamos todo. Sí. Pero no, esas no se van. ¿Qué se van ahí? Si acá tienen el bollo. No, se van las pequeñas, que son las que más empleo dan y las que más cumplen. Sí. Con los impuestos y con... Hay una que es la Unión de Productores de Manzanas, ¿no? UPM. ¿No es Unión de Productores de Manzanas? No es manzanas, no es manzanas. Es de cosas magníficas. Sí. Bueno, pero vamos hacia ídolos más cercanos. Hacia ídolos que no se han apagado todavía. Exacto, que perduran siempre. Perduran, sí. y van a seguir perdonando. Yo lo miraba el otro día y uno es nuestro Carlos Gardel. El pañuelo del mago. Acá está mi primer opus publicado, El pañuelo del mago. Me dio grandes satisfacciones también. Aquí hay otro caso de retorno, porque lo hice con un amor y un respeto hacia nuestro Montevideo, hacia nuestros personajes anónimos. O sea, está el protagonista, que es Victorino Duarte, un vendedor de diarios. Canillita. Un canillita. Parece que se decía así porque estaban cerca de las canillas. Sí, de las esquinas. Pero también se dice que se ponían canilleras para jugar al fútbol, no sé. Escuché las dos versiones. Sí, yo prefiero las canillas, sí. Que estaban cerca de las canillitas, para tomar agua. Antes se tomaba agua de la canilla. Uno andaba por la vereda. Sí, el canilla está en la letra de la canción del... El grito del canilla. El grito del canilla, claro. Es el Canario Luna, ¿no? El Canario Luna, sí. El Canario Luna, con el cual, ya lo he dicho, pero lo repito porque resulta bastante... increíble, pero es absolutamente verdadero. Navegaron juntos. Fuimos al Polo Sur, le pasamos por encima al Polo Sur juntos con el Canario Luna. Pero no navegaron, volaron. Volando. El transpolar de Aerolíneas Argentinas. Ajá. Para los que dicen que la Tierra es plana, exacto, nosotros comprobamos que no. Con el Canario Luna, con unos whiskycitos. Antes en los aviones se podía tomar... En algunos, ¿no? Se podía, había como canilla libre, ibas allá atrás, estaban las botellas y te servías. Ahí la veías plana, toda la cosa. Y te iba mostrando, en la pantalla te mostraba dónde estaba y pasamos por el Polo Sur. Sí. Magnético. Y en pocas horas estuvimos en Auckland y luego a Sydney. Y bueno, ya comentábamos a lo que él iba, a lo que yo iba, en fin.
muy interesante y muy accesible, nada de estrella, para nada. Que a veces sucede, ¿no? Esas personas tan famosas. Sí. Él estaba en el ápice de su fama en ese momento. Y yo, al contrario, todavía escondido allí en mi escondite de ingeniero. Sí, sí. Esa canción la utilizó, creo que Canal 12 para hacer una publicidad institucional, digamos, ¿no? Es cierto. ¿No era de un diario? El País. El diario El País. El País, sí. El País de Uruguay. El País de Uruguay. Que no es lo mismo que el de España, que, bueno, es un instrumento político. Sí. No tiene nada de periodismo, pero bueno, eso es otra cosa. Pero ya que estamos, comentamos nuestras opiniones. Y bueno, también era un ídolo murguero. Sí, sí, claro. Ya que estamos hablando de ídolos, no solo vamos a ir con Aquiles, con Ulises, con el Cid Campeador, que lo he recitado muchas veces. Parece que hay una necesidad, hasta de una piedra. Fíjese, una roca se vuelve un ídolo. Está el ídolo de Rodas. En fin. Y nosotros tenemos nuestra idolatría también, la del fútbol, que, bueno, se nos ha apagado repentinamente. Sí. Yo pienso en todos los niños, había mucha ilusión. Había ilusión, sí, sí. La gente comprando los álbumes. Las figuritas. Las figuritas, si era uno atrás del otro en el comercio que fueras. Sí. Era, y adultos. Sí, un álbum completo debe salir unos 12.000 pesos. Sí. 12.000 pesos uruguayos. No te puedo creer. Y las familias más pobres son las que más invierten en eso. Yo estaba escuchando muchachos jóvenes comentando y decían, pero nosotros ya lo hemos completado todos. Había uno que no lo había completado. Sí, sí. 12.000 pesos. De un equipo de básquetbol. Y algunos gastan más porque compran alguna en la feria, o la sellada, o esta, la que no sé, la que se agotó. Sí, el típico kiosquito improvisado, donde están vendiendo. Pero vi también Zapito, el viejo Zapito. Ah, la tapadita. Hacía tiempo que no veía lo de la tapadita. Sí. Eso me dio un poco de alegría. Sí. Lo bueno de esto es que ya estamos clasificados para el próximo mundial. Claro. Somos anfitriones. Claro. No tenemos cómo. Sí. No tenemos cómo errarle. Bueno, bien. Entonces vamos a ir. Voy a leer el trecho donde este chico, Canillita, tiene el encuentro con. Es el encuentro, es el nudo del libro. A partir de ahí se desarrolla el libro. Dice: encendíamos un fueguito por la plaza de Ciudadela y Reconquista, acá nomás, acá cerca, para entrar en calor. Nos contábamos historias. En fin, esa vez seríamos una docena de canillitas, así se llamaban los vendedores de periódicos, que esperábamos alrededor del fuego. La noche iba cediendo lentamente terreno a la claridad. Los canillitas bromeaban entre ellos cuando los vieron venir. Trajeados con el rigor lustroso de los artistas, uno traía una guitarra en la mano. Al otro no lo podía ver. Le sentía los pasos, sabía que había alguien allí, pero si miraba me encandilaba. «Pibes, ¿quieren escuchar unas canciones? Dele nomás, jefe». El flaco de la guitarra esbozó una introducción y el cantor empezó a entonar algo con lo que yo había soñado. Solo entonces le pude ver la estampa, algo regordete, peinado a la gomina, compadrito. La luz que me cegaba se había trasladado, le destellaba delante de la boca. Se me antojaba el lanzafuegos que había visto desfilar en un circo, pero la llama del cantor era diferente, más azulada. Un ser de otro mundo, pensé. Agradecían los aplausos como si proviniesen del palco oficial del Teatro Solís. Cuando el sol despuntó sobre el Río de la Plata, se dispusieron a irse. Un colega nos preguntó los nombres. ¿Y ustedes cómo se llaman?
Cuando llegó mi turno balbuceé, Victorino, pero me dicen el morocho. ¡Qué casualidad! Igual que a mí, digo. Soy Carlos Gardel, me dijo, y sacó el pañuelo blanco que le adornaba el bolsillo superior del saco. Lo desplegó con un movimiento de prestidigitador. Me lo dio. Yo pasaba los inviernos con la nariz siempre congestionada. Me la limpié y se lo ofrecí de vuelta. Quédatelo, pibe. Y hasta el día de hoy anidó en mi bolsillo. Se retiran el morocho y el oriental, nos anunciaron. El morocho del Abasto, le decían. El morocho del Abasto, y el oriental era un guitarrista uruguayo. Sí. Y ese acto de entrega, por eso se llama el libro se llama El pañuelo del mago. Exacto. Ese es el momento crucial del inicio del libro, porque este chico que tenía todo para perder, a partir de ahí es el ungido por el pañuelo del mago. Claro. El retorno. Ahí está su ídolo que le entrega. Y qué linda la carátula, ¿no? Que tiene de estas referencias. Maracaná, se ve ahí. Acá se ve Obdulio. El Zeppelin con el Salvo. El Zeppelin con el Palacio Salvo. Allí. Y la Torre Olímpica. Son todos protagonistas del libro, porque bueno, no voy a spoilear todo, pero son todos, inclusive los edificios, el Palacio Salvo y el Estadio Centenario, porque Victorino Duarte termina participando en la construcción del Estadio Centenario. Claro. Claro. A él lo convencen de que se aliste, digamos, como obrero para la construcción del estadio. Bien. Y bueno, y tenemos otras idolatrías. Bueno, Gardel cumplió fecha de fallecimiento. Hace poquito. El accidente de Medellín, el 24 de junio. 24 de junio en Medellín. Fue en 1935 que falleció él, Lepera, el famoso dicho, sos Gardel Lepera. ¿Usted sabe dónde nació Lepera? No. ¿Nacionalidad, al menos? ¿De Lepera? Lepera era brasilero. Brasilero. Nació en San Pablo, digamos mi segunda ciudad. Así que ahí y de niño se ve que vino por aquí. Se vino por aquí. Sí. Lo trajeron. Tenía que ser un brasileño. Lo trajo Gardel. Pero se salvó José María Aguilar. Sí, un guitarrista. Un guitarrista. Que falleció después de Maracaná, en el 51. Falleció después en otro accidente. Sí. Pero eso no fue problema para que componga uno de los tangos más conocidos. Al mundo le falta un tornillo. Sí. Que venga un mecánico. A ver si lo puede arreglar. Sí. Qué tangazo. Sí, ¿no? Total. Muy cantado, muy versionado. Exacto. O sea que otro ídolo también. Sí. Pero estamos rodeados de ídolos. Como que hay una necesidad humana de eso. Está la idolatría también de podríamos seguir con esto de los repente artistas. Mañana sábado en 970 Universal. Podemos seguir con los ídolos. Porque hay muchísimo para hablar de ídolos. ¿Usted tiene ídolos? Sí, hay ídolos del fútbol, de todo. No, pero usted que lo sienta como un ídolo, que le salga de su... que piense en esa persona o en esa piedra o en esa institución y diga, eso es mi meca, es el centro del universo. No, tan así no. Tengo ídolos en distintas... En boxeo, Mohamed Ali, en fútbol, Pelé. Es cierto. En distintos deportes. Compartimos los dos. Sí. La verdad. Es controvertido, ¿no? Pero es decir, hay quien prefiere a Maradona o a Joe Frazier, pero yo prefiero a... A mí me gustan los dos. Sí. Pelé y Maradona. Me parece que... Sí. No hay por qué excluir al otro. Claro. Será porque yo nací con Pelé. Claro, sí, sos Pelé. Sí, decir sos exacto. Pelé, sos Gardel. Exacto. La gente te decía sos Gardel. Sí. Y bueno, hay que ir redondeando. Yo tengo como ídola, mi ídola femenina, y es María Betania.
María Betania. Yo la conocí como una mujer pequeña inclusive, normal, y se sube al escenario y es más que humana. No, claro, no, sí. No es completamente humana. Hay algo más ahí que juega un rol. Sí. Y aparte, bueno, ha hecho unos shows. En el 22 Universal podemos escuchar una canción de Charles Chaplin que justamente habla de las estrellas que se apagan. ¿Cómo no? Sí. Eso Así que lo haremos mañana. Lo ponemos mañana. Bien. A Betania cantando eso. Sí. ¿Estamos ya en tiempo de hacer una pausa? Bien. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Y es su cumpleaños. ¿Y es mi cumpleaños? Sí, es mi cumpleaños. Yo no sabía si mencionarlo. Sí, viernes 3 de julio. 3 de julio. Sí. Felicitaciones, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Que sean muchos y que yo esté aquí para felicitar. Exacto. Y hoy cumpliría años también una ídola. ¿El 3 de julio? Una ídola personal, que María Luisa Villalba de Castillo, Ajá. la mamá de Nene Castillo. Ajá. Una tía suya. Tía mía, Bien. tía, hermana de mi mamá, que era realmente una ídola, desde donde se la mirara. Sí. Una ídola, una dama y una calidad humana que yo he recibido. De las grandes satisfacciones de mi vida ha sido que se me ha acercado gente que yo ni conozco. Claro. Me dice, tú sos hijo de Gladys Villalba. Claro. Digo, sí. Dice, mira, tu mamá y tu tía son las personas más magníficas que conocí en mi vida. Y no fue una vez, fue varias veces. Y la satisfacción que da eso a un hijo, a un sobrino. Los primeros ídolos son los padres, creo. Bueno, sí, la mayoría de las veces. Este anillo era de mi padre y la chalina era de mi madre. Sí, claro, lo que pasa es que yo tenía a mi madre, que era un perfil muy, muy alto, muy, ya le digo, por ejemplo, siendo católica, por ejemplo, pero los judíos la idolatraban. Claro. Los del barrio y todo. ¿Dónde salió todo eso? No sé. Y mi tía, ni que hablar. Mi tía era un personaje único. Muy bien. Bueno, nos vamos. Hacemos una pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro, conjuntamente para 970 Universal. Támaro existe desde 1888, casa y taller literario. Está en la calle Juncal 1429. Para comunicarte, el teléfono es 2915-9915 o al WhatsApp 099-259-511. Muy bien, columna cultural, arte y qué va a ser hoy. Hola. Bienvenido. Es la continuación de Arte y Poder. Arte y Poder. Que habíamos visto bastante la semana pasada, sí. Pero quedó un pedacito como para un poco redondear un tema muy condensado, por supuesto. Muy vinculado a la arquitectura también. Tan vinculado que lo separé en dos secciones distintas. Primero terminamos este pedacito que falta y después arrancamos, sí, como arquitectura y poder como tema bien diferenciado, bien separado. Y habíamos visto algunos conceptos la semana pasada, al principio relacionado con la ostentación como una forma de poder, algunas categorías habíamos visto, megalomaníaca, exhibicionista, discreta, en fin, no importa, unos nombres como para clasificar un poquito aquello, y que el arte, dentro de esta forma de expresión vinculada al poder, funciona como medio de comunicación, medio de adoctrinamiento o de exaltación del poder. También hemos visto ejemplos.
Y en una escala más personal, más íntima, el arte es capaz de posicionar culturalmente y socialmente a una persona o a una familia. El arte puede poner en el mapa un apellido, un mecenas o una colección. Entonces, en América Latina, por ejemplo, hay colecciones muy conocidas que parten de familias que han ido juntando durante su vida, incluso durante generaciones, determinados tipos de obras, a veces más contemporáneas, a veces clásicas, a veces con perfiles sumamente específicos, y que en un determinado momento las comparten con el público, ¿no? Salen del ámbito privado y muchas veces forman sus propios museos familiares con su nombre, o como en el caso de, por ejemplo, la colección Constantini en Buenos Aires, que fundó, se mandó a hacer su museo, el Malva, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que es un precioso edificio moderno para exhibir su obra, su colección personal. También está en Buenos Aires también la colección Fortabat, que también ahí en Puerto Madero hizo su museo para exhibir obras de su colección. La colección Cisneros, por ejemplo, en Estados Unidos, la Frick Collection en Nueva York, que es muy conocida. O sea, conservan el apellido de la familia. De la familia. En España la colección Thyssen es espectacular. Y acá, un poco más cerquita, tenemos, en España también está, por ejemplo, artistas que abren su colección al público. En España hay un escultor muy conocido, ya fallecido, muy conocido, Chillida. Entonces abrió su casa a tallar el Chillidalecu. Y más acá está la Fundación Achugarri, el Museo Gurvich, el Museo Torres García, ¿no? Son las colecciones propias de suyas personales, o en el caso de Torres García, a veces incluye algunas obras de su escuela, también de su entorno. Entonces, el arte como representante de la cultura o de la historia o de las virtudes humanistas o de la misma ciencia permite forjar un lugar de privilegio a su poseedor. El arte empodera. En el círculo de amistades y allegados, o accediendo a través del arte a nuevos círculos de influencia o nuevos círculos de poder, porque el arte es una herramienta de poder. Entonces vamos a ver una imagen que son un par de edificios en Nueva York, muy conocidos, donde a fines de los años 20 tenemos dos imágenes. En la foto de la izquierda aparece el edificio Chrysler en primer plano y el Empire State un poquito más atrás, ¿no? Muy cerquita uno del otro. Bueno, pero voy a hablar específicamente de esos dos. En la imagen de la derecha habíamos visto algunas imágenes de mecánica popular hace un tiempito. Bueno, en una mecánica popular de 1930 aparece esta imagen con las alturas relativas de comparando alturas. Ahí está la pirámide de Egipto, ahí la Torre Eiffel, bueno. Y aparecen estos dos edificios, que son como los más altos hasta ese momento del mundo. Entonces, en esa búsqueda de mostrar poder personal, poder empresarial, el edificio Chrysler, que lleva el nombre de Walter Chrysler, el dueño de la fábrica Chrysler. En aquella época, en los años 20, fines de los años 20, habían tres automotoras, fábricas y marcas que en Estados Unidos eran las más importantes. Estaba General Motors, la más grande, estaba Ford, la segunda, y en tercer puesto, digamos, en ese ranking estaba Chrysler.
Ford era la más popular porque era la que vendía los autos más baratos, más accesibles. General Motors abarcaba un poco todo el espectro intermedio y Chrysler era como la marca de lujo, los autos más sofisticados, de mejor diseño. Entonces a este señor, Walter Chrysler, se le ocurre, bueno, quiero que la imagen primero mi nombre y la imagen de la empresa, de la fábrica, de la automotriz, tenga como una imagen icónica en la ciudad. Entonces decide hacer un rascacielos. En aquella época ya habían arrancado con esa carrera de hacer rascacielos, que un poco refleje todas las virtudes de la automotriz, ¿no? De Chrysler, un edificio de gran diseño, mucho metal, es un edificio de acero inoxidable, todo el remate ese espectacular que tiene, que es como una especie de elemento medio cónico, muy ausado, que termina como una especie de punta, muy, claro, la muy cúpula. Esa cúpula, muy art déco, muy de esa época. ¿No? Es un edificio icónico de Nueva York, de los remates más lindos, si no el más lindo, que hay en arquitectura de la ciudad. Y además quería que fuese el edificio más alto de la ciudad. Entonces quería dejar su sello, ¿no? Le habíamos hablado de la ostentación megalomaníaca, bueno, cabe perfectamente en esa primer categoría, ¿no? Quería estampar su sello. Entonces, claro, el de la otra automotriz, la General Motors, que era la primera en poderío, ¿no? En escala, no se quiso quedar atrás. Quiso eclipsarlo. Entonces ahí empezó una competencia, ¿no? Compró un hotel que era un hotel, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo ahora. Bueno, abarcaba toda la manzana donde se construyó, ya me va a salir, donde se construyó esa otra torre, el futuro Empire State, que, claro, no podía ser más chico que la Chrysler, tenía que ganar, matarle el punto, ¿no? Entonces, en esos años estaban las dos torres construyéndose al mismo tiempo. Terminó la Chrysler primero, y entonces por un ratito fue la más alta del mundo, y el otro siguió construyendo. Es más, le decía a los arquitectos, hagan la más alta, porque hay que, no sabía exactamente dónde iba a terminar la otra. Bueno, hasta que finalmente lo superó largamente el Empire State y se volvió el ícono de la ciudad y la torre más alta durante décadas, varias décadas. Bien, pero bueno, quedó como esa anécdota de que fue como una especie de competencia a ver quién construía más alto. Bien, entonces, la arquitectura y el poder están muy en fin, una va de la mano de la otra, como la arquitectura al servicio del poder y como demostración del poder. Y ahora vamos a ver un ejemplo, pero en un contexto distinto, de una manera diferente de manifestar el poder, que es un poder, una ostentación discreta, que esa era parte de otra de las categorías que habíamos visto. Una ostentación discreta porque es un interior en un apartamento de Nueva York. Es un interior que aparece en esta revista que voy a mostrar, es la Architectural Digest. Esta revista es de 1989. La Architectural Digest es de las revistas más conocidas de arquitectura y diseño interiores, con muy alto perfil en general. Y este número en particular, este número en particular fue un número bastante notable, porque fue como una especie de edición de colección, digamos, del más alto perfil. Bueno, y en ese número aparece este ejemplo que vamos a ver
que es un apartamento en la Quinta Avenida, que es una decoración clásica, con toques eclécticos y algo de arte moderno, pero le voy a dar un dato para que vea por dónde va el tema del poder en este ejemplo. Los cuadros que se ven en el collage ¿no? Sí. O sea, es un collage, son 4 imágenes. Sí. Bien, y ahí se ven solo 1, 2, 3, 4 cuadros se ven, ¿no? En el comedor de abajo a la izquierda hay un Picasso en la pared negra esa, un Picasso que es un retrato de una mujer sentada, de un cuadro de 1941, que hoy yo diría que está valuado en $150 millones. Se llama así La dama sentada, ¿no? Mujer, ahí está, retrato de mujer sentada, Sí. a veces tienen variantes el nombre. Después, en el cuadro de la imagen de abajo a la derecha, es otro Picasso de 1909, que es una mujer desnuda sentada, y también ese cuadro, a ver si tengo aquí, anda por ahí, 100 millones puede ser de dólares. Arriba a la derecha, arriba de la estufa, hay un Gauguin de 1902, que son 2 mujeres tahitianas. Ese cuadro, y lo saco por comparación, por cuadros que se han rematado muy de ese estilo, de esa época, de ese tamaño, formato y demás, debe andar en los 150 millones de dólares ese cuadro. Después, en la imagen de arriba a la izquierda, hay un Miró muy grande, de 1927, composición en marrón y blanco, ese debe andar en 50 millones nada más, pero esto es una muestra de algunos de los espacios que exhibe la revista. Ajá. Y yo calculo que en la sumatoria de obras de este apartamento, y debe andar en unos 600 millones, tal vez más, 600, 800, 1000, no sé, porque el apartamento... El valor de todo el contenido. Solo de los cuadros, sí. Y además hay que sumarle el equipamiento y demás. Entonces, claro, el que entiende de arte enseguida se sorprende, ¿no? Sí, uno ve las fotos estas y nada, ve un interior y claro, no pasa de ahí. Pero cuando uno va a los números y empieza a hacer las cuentas, que un interior pueda tener 1.000 millones de dólares en arte, y yo qué sé, a uno como que le llama un poco de la atención, pero y esto además está puertas adentro, no es que construyeron el edificio Chrysler y salen a mostrar toda esta ostentación, no, esto es a puertas cerradas, discreto, unos pocos privilegiados tendrán la suerte de poder acercarse a estas obras fuera de la familia, entonces es algo diferente, ¿no? O sea, es una forma de poder solo para el círculo más exclusivo, más cercano a la persona o a la familia. Bien, y es como una tarjeta de presentación para quien se acerca ahí, ¿no? Habla del gusto y del poder adquisitivo del propietario sin límites, porque a este nivel no hay límites. Entonces, el arte es capaz de materializar el sentir de una comunidad, el arte da vida a la memoria de un pueblo, el arte recrea, enriquece, impulsa los ideales, los hace más próximos, más reales. El arte no solo expresa o refleja el poder, sino que en ocasiones el arte es poder. En la arquitectura monumental, conmemorativa o institucional, una mansión, un rascacielos o un palacio son símbolos de poder y hasta ciertos castillos son el poder mismo, hecho piedra, hecho arte. Y son el legado, más allá de las circunstancias en que fuese creado, un legado a las generaciones futuras, un testimonio de los sueños y aspiraciones de las personas de un tiempo y un lugar dados. La memoria de un pueblo se construye, entre otras cosas, a través de su arte y su arquitectura. El arte y los edificios muchas veces son ofrenda y testamento, son legado cultural y suelen ser la huella material más perdurable de una civilización. Bueno, y por ahí terminaría lo que quedaba colgado del tema
de arte y poder. De arte y poder. Y empezaríamos con el otro tema de arquitectura y poder como algo aparte, porque es algo muy específico la arquitectura. El poder se expresa de muy diversas maneras, actitudes y gestos, dominio, influencia y manipulación, capacidad de destrucción y capacidad de construcción. Este último concepto, la capacidad de construcción, se puede aplicar también de muy diversas formas, en la construcción de ideas, en la construcción de los más diversos emprendimientos, en la construcción de recursos, de trabajo y obras para hacer el bien y en la construcción material. Y dentro de la construcción material es donde aparece el arte y específicamente la arquitectura. El poder siempre ha buscado maneras dentro de la construcción material de hacer obras que reflejen, que potencien y que perpetúen esa forma de poder. Y como construcción material no hay mejor instrumento que la arquitectura para expresar, para mostrar y hacer alarde. Y aquí es donde aparecen los conceptos de ostentación mencionados en capítulos anteriores, como introducción al tema del poder. Y la arquitectura para habitar, para vivir, para ser parte de algo que se quiere exhibir o imponer, y como excelente excusa para justificar erogaciones mayúsculas. La arquitectura tiene además la virtud de reflejar una forma de pensamiento, una filosofía o idiosincrasia, y tiene la virtud de permanecer en el tiempo, al punto de que alguien pueda ser recordado siglos o incluso milenios después de haber legado una determinada obra de arquitectura. En este sentido, la arquitectura funciona como memorial, como instrumento para recordar a alguien o para recordar una sociedad o una cultura. Y vamos a ver un primer ejemplo, a ver si lo encuentro. Ahí está. Un primer ejemplo que es muy peculiar, que muestra claramente la relación entre la arquitectura y el poder. Sí, sí. Son dos fotografías, la de una maqueta en el lado derecho y en el lado izquierdo es una foto de Hitler y su comitiva cuando tomaron París en 1940. Y si se fijan en el detalle, está Hitler al centro, un poquito a la derecha. Exacto. Y al lado de Hitler, a su, digamos, mirándolo la imagen de frente, a la izquierda está Albert Speer, que era el arquitecto de Hitler. O sea, está toda su comitiva, pero en el centro, como figuras principales, al lado del Führer, está el arquitecto. No están los militares. O sea, está como a su derecha, digamos. Sí, exactamente, a la derecha. ¿Verdad? Es el más alto de la imagen también. Exacto. Bueno, ese es el arquitecto. Bueno, ataviados con toda una gabardinas espectaculares. Sí, sí, sí. Pero bien como para la lluvia. Como para la lluvia. Sí. Característico del uniforme nazi. Ahí está, pero a lo que voy es al papel que le daba Hitler como el personaje que simboliza el poder a el arquitecto. Exacto. ¿Verdad? Que no es decorado, no es un agregado, sino que era como una persona de consulta permanente, porque además Hitler siempre estaba pensando, bueno, en la imagen de la derecha, estaba pensando que es una maqueta de la nueva Berlín que quería construir en esa megalomanía que de la que hemos hablado, que es impresionante, ¿no? Una avenida procesional con una especie de gran puerta ahí en primer plano y al fondo un edificio con una cúpula que obviamente iba a ser la cúpula más grande del mundo por lejos, por goleada, y toda una secuencia de edificios a izquierda y derecha que reflejaba todo ese poder, ¿no? Quería que fuera la imagen
la nueva Roma, ¿no? Sí, sí. La imagen del tercer Ese arco es como el arco del triunfo. Como la capital del mundo. Sí. Ahí está. Bien. Entonces, el arquitecto, era una de las personas más cercanas al Führer porque él podía cristalizar sus sueños materiales, ¿no? sus sueños construidos. Hay que decir que Speer era un excelente arquitecto que interpretó perfectamente las necesidades de su cliente. Sí, claro. Era un cliente muy particular. Pero bueno, la Nueva Berlín aspiraba a ser la capital del nuevo imperio y un faro para el mundo. Hitler tenía gran sensibilidad estética, él había sido artista de joven, por lo que tenía mucho interés por la arquitectura y un sistema, hacía un seguimiento muy, muy próximo al nuevo plan de la capital. Bien, la arquitectura funciona como monumento, como símbolo para el recuerdo, como un hito dentro de la trama urbana y funciona como recordatorio y como una efectiva herramienta para asimilar a la sociedad a una cierta voluntad conquistadora, haciéndola partícipe, haciéndola habitante y de esa manera domesticando la voluntad individual y colectiva, ya que las personas tienen la tendencia a apropiarse de los lugares, los objetos y los paisajes, sí, a sentirse parte de las cosas, desarrollando con el tiempo una relación afectiva con las mismas, sí, sí. Por las vivencias generadas. Bueno, voy a desarrollar 5 conceptos que probablemente nos queden para la próxima. Bien. Algunos de ellos, conceptos arquitectónicos como instrumentos de poder y como poder mismo. Ajá. Los voy a enumerar nada más. Bueno, vamos a hablar del castillo, el palacio, el museo, el estadio y el rascacielos. Ajá. Como 5 formas bien diferentes en las que se manifiesta el poder. Hay muchos otros tipos de edificios, y es más, voy a agregar uno más, que lo voy a dejar para la última, que es la cárcel, ¿no? Una cárcel es un instrumento de poder, sí, es una tipología muy específica, sí, como forma de control y poder sobre sus habitantes. La muralla también es. La muralla, bueno, también ahí está, esto entra dentro de la categoría de castillo, claro. La fortaleza es una forma de... O sea que fortaleza, castillo, monasterio entra dentro de lo mismo. Monasterio cumplió funciones defensivas por necesidad, no, sí, no porque fuese pensado a priori con esa función, no, cumplía funciones monacales, nada que ver. Pero claro, en un pueblo a veces el monasterio era el lugar más seguro, o sea, claro, cuando venían las hordas bárbaras a invadir la ciudad, todos se recluían adentro del monasterio, sí, porque era el lugar más seguro. Entonces un monasterio tenía como un sistema propio de defensivo, si se quiere, o un tipo de arquitectura más protegido. Entonces era como una especie de híbrido, si se quiere, más era como autosustentable. Sí, claro. El monasterio tenía adentro sus propios huertos, su capilla, habitaciones, permitía aguantar al enemigo al menos por un rato. Entonces, estas 5 formas arquitectónicas, que son bien diversas, nos van a servir para entender bastante abarcativamente el tema de la relación entre la arquitectura y el poder. Pero vamos a tener que dejarlo para la próxima. Para la próxima, sí, exactamente. El tiempo es tirano. Sí, y también vamos a compartir las imágenes, ¿no?, de distintos castillos medievales. Sí, vamos a empezar por los castillos. Por los castillos, muy bien, muy bien. Bueno, gracias Jorge, como siempre. Bueno, muy bien. Muy bien. Beatriz, ya tenemos que ir cerrando, tú me dirás. ¿Sí? Bien, entonces nos tenemos que ir. El tiempo es tirano. Así es, el tiempo es tirano, pero bueno, hoy tuvimos un programón, sí, ¿no? Exactamente. Un programón, así que me siento muy, muy feliz por eso, con mucha información, así que muy bien. Y bueno, simplemente para dar
un dato, un show, digamos, de la cartelera de espectáculos. Sí, a ver. Quiero nombrar y saludar a Alejandra de Negris, porque ahora nomás, o sea, el domingo 5 de julio se va a estar presentando nuevamente en el Callejón. Ella es asidua a hacer presentaciones, a hacer sus shows en el Callejón, y esta vez no va a estar sola, va a estar muy bien acompañada por Marcelo Pérez y también por nuestro amigo Ignacio Nacho Suárez. ¿Con el Nacho? Mira tú. Sí, entre los tres van a estar haciendo un homenaje a Serafín J. García. Nacho vive en un emblemático edificio arquitectónico que es el Palacio Salvo. Frente a casa. Frente a tu casa. Exactamente. Así que van a estar así presentes. Reitero, domingo 5 de julio, en Soriano 1203, esquinas El Mar Michelini. Y para hacer las reservas para ese show, pueden comunicarse al 099-289-286. Perfecto, muy bien. Bueno, así que queda hecha la invitación. Muy bien. Y bueno, vamos a los saludos. Rapidito los saludos, a ver. Saludos a Laura que nos está escuchando, por supuesto, a toda la familia en general, a Patricia Cayón y a sus tías Shelly, que Estela, siempre siguen el programa, exactamente. Isabel. A toda la Julieta que tenemos, que son varias Julietas. Exacto. A su hijo, al hijo de una Julieta que es Gerardo. Exacto, muy bien. Un alumno de la escuela Mapá. Muy bien, perfecto. Bien, y a toda la gente que siempre nos sigue por 970 Universal también, conjuntamente aquí con el Museo Támaro, que vamos a estar el sábado, mañana sábado, en vivo, y el domingo vamos a repetir este programa que está saliendo el viernes. Exacto. Va a salir el domingo también, por 970 Universal. Perfecto. También quiero saludar a Humberto Torraca, que fue su cumpleaños, Exacto. También a su hijo Gonzalo. Los dos cumplieron, sí. En distinto también, día, pero cerquita. Sí. Y también el 29 de junio fue el cumpleaños de mi amiga Paola Gianpietro, así que también le mandamos un saludo para ella. Paola canta, ¿no? Sí, canta, exacto. Vamos a tener que invitarla un día. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, yo quiero saludarlo por su cumpleaños el día Muchas de hoy gracias. también. Muchas gracias. Que cada uno que ha ido pasando por esta mente y lo ha saludado. Ahí está. No quería ser la excepción. Muy bien. Vamos a escuchar. Qué lindo, festejando con el programa. Exactamente. Muy bien. Nos vamos, señoras y señores. Nos vamos. Muchas gracias por estar como siempre. Gracias, Jorge, Beatriz. A todos ustedes. Nos encontramos aquí el próximo viernes en el Museo Támaro y 970 Universal para ver y escuchar La Noche del Búho. Chau. La Noche del Búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscríbete hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy o comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentadores, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arasul.com o arasul@arasul.com. La Noche del Búho.